Buenas, estimados participantes. Aquí ya vamos a conocer un tema importante en la administración pública, ¿no? Que es, en general, la administración pública, digamos, en el Perú. Del curso Instrumentos para la Modernización de los Servicios Públicos, ¿no? Ese es el curso general que vamos a llevar en estas 4 sesiones, pero ahora vamos a ver exactamente el tema de la administración pública en el Perú. Ya saben que mi nombre es Julio César Cepán Velázquez. Para cualquier cosa, ya más adelante me pueden encontrar cuando ustedes gusten. Ahora vamos a empezar entonces la administración pública, digamos en la actualidad, ¿no? Vemos que ha habido una reforma, ¿no?, dentro del sector público de nuestro país, ¿no? ¿Para qué se aplica la reforma? Para que haya modernización, ¿no? Para modernizar la administración pública, ¿no? O sea, toda reforma implica justamente algo que necesariamente se necesita mejorar, por lo tanto se moderniza, ¿no? Ahora bien, las reformas del Estado, ¿no?, justamente buscan específicamente mejorar, digamos, el Estado y su funcionamiento. ¿Ok? Ese es lo principal que busca justamente una reforma, entendiéndose como reforma del Estado, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos saber, ¿no? Por eso la modernización del Estado es conjunto de procesos de acciones para asegurar la adaptación constante y sostenida. Porque si tú no te modernizas, entonces como Estado vas a tener limitaciones grandes al momento de proveer buenos servicios públicos. ¿Ok? Por eso hay la necesidad de un constante cambio dentro del sector público. ¿Sí? Aquí vemos el marco legal de nuestro sector público particularmente, ¿no? Y a nivel también internacional, pero específicamente en el Perú, todo nace de nuestra Carta Magna, ¿no?, que es la Constitución Pública del Perú. Después, en este concepto, por ejemplo, nosotros tenemos normas nacionales, de gobiernos regionales, municipales y de la descentralización, entendiéndose que como finalidad pública, ¿no?, nosotros como gobierno establecemos que nuestro país no puede estar centralizado, sino tiene que haber un proceso de descentralización. ¿Ok? Antes nosotros estábamos lamentablemente centralizados, todo se veía en Lima nada más, y por eso hubieron varios problemas sociales, ¿no?, económicos en varios departamentos o regiones en el Perú. Por eso ya hay, digamos, leyes, ¿no?, dentro de los gobiernos locales y gobiernos regionales que justamente son efectivas para la descentralización de las distintas regiones o municipalidades. El Estado, ¿no?, es una organización jurídica política. ¿Ok? Es básicamente, ¿no?, algo que se denomina como ente orgánico unitario, ¿no?, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, ¿no?, que detenta el ejercicio del poder. Puede haber un gobierno unitario o federal. Nosotros somos un gobierno unitario, ¿no?, donde existe solamente un ordenamiento legal. Ejemplo de federal, por ejemplo, Brasil, México, Estados Unidos, entre otros países. El Estado democrático en forma de gobierno, ¿no? La República del Perú es democrática, social, independiente, soberana, ¿no? O sea, esto es importante saber que es democrática, social, independiente, soberana, pero al final, de todas maneras, a pesar de que tenemos justamente definido la forma de nuestro gobierno, a veces lo soberano, a veces, o lo independiente, básicamente, en términos de economía, básicamente, ¿no?, dependemos, ¿no?, del ambiente externo, ¿no?
¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si hay una crisis económica en Europa, en los Estados Unidos, no, directa o indirectamente va a recalar, ¿no?, en los intereses o en la economía, en el comercio de nuestro país. Por ejemplo, hay un problema ahora en la actualidad, ¿no?, de comercio entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, si hay un problema, rivalidad entre eso, entonces eso afecta directamente a nuestra economía, ¿no? Sube el dólar, baja el dólar, ¿no? Se limitan importaciones, se limitan exportaciones, y eso es en desmedro a veces de nuestra economía. Por lo tanto, a veces ese concepto de independencia y soberanía, bueno, netamente no se podría dar en cierto modo, ¿no? Acá vemos en esta diapositiva la organización de nuestro Estado peruano, ¿no? Nosotros somos un Estado peruano, el Estado siempre es, digamos, general, ¿no? Tiene una tendencia sostenible. Lo que cambia sí es el gobierno. Tenemos varios gobiernos, digamos, hemos tenido gobiernos de apristas, de los fujimoristas, del partido Llanta Humala, ¿no?, toledistas, ahora, digamos, gobierno del partido del PPK, y así sucesivamente pueden darse diferentes gobiernos, pero el Estado continúa, el Estado es único, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos un poder legislativo, ¿no?, cuyo máximo representante es el Congreso de la República. Tenemos un poder ejecutivo, ¿no?, donde, digamos, la máxima representación es la Presidencia de la República, es el que gobierna el país. El Poder Judicial, ¿no?, con sus Cortes Supremas, la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Policial. Aquí vemos ahorita, por ejemplo, que hay una crisis en el Poder Judicial, ¿no?, entendiendo que siempre es importante notar estos problemas que se están dando el día a día para saber exactamente qué es la realidad. Nosotros tratamos justamente de hilvanar todos los temas con lo que se está dando en la realidad, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema básicamente entre estos de Academia de Magistratura y de Corte Suprema. Entonces, cuando hay un problema del Poder Judicial, entonces hay un problema que no solamente es problema del Poder Judicial, sino que abarca todos los poderes del Estado. No es que la justicia no solamente se busca en particulares, sino en todas las esferas. Entonces, básicamente, ahí hay corrupción, hay problemas dentro justamente del gobierno mismo, del Estado, de la sociedad civil, y por eso que al no haber, digamos, transparencia, justicia, equidad, entonces surgen justamente los problemas en todos los entornos del país. Después, los órganos constitucionales autónomos. Acá podemos ver Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, la Fiscalía de la Nación, Defensoría, son varios, ¿no?, la Contraloría, Banco Central de Reserva, los gobiernos regionales. Como es descentralizado, básicamente la tendencia que nosotros tenemos felizmente en nuestro país, y los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales, ¿no?, y distritales en nuestro país. O sea, ya conociendo esto, básicamente sabemos cómo está estructurado nuestro Estado peruano, ¿no? Bueno, en el contexto de la modernización, nosotros vamos a ver que ha habido crisis fiscales, crisis de legitimidad, globalización económica, avances de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Entonces, todo esto, temas, digamos, son temas que no son aislados, son temas que no son estáticos. Y por lo tanto, todo nuestro país no puede estar ajeno a eso. Por eso que el Estado dice, ok, antes nosotros no teníamos computadoras, ahora, o sea que otros países están utilizando computadoras, entonces nosotros tenemos que tener acceso justamente a esos sistemas informáticos, ¿no? Tenemos que tener acceso básicamente a la organización económica. O sea, no vamos a comerciar simplemente con nosotros o con algunos pocos países de América del Sur, entre otros. Tenemos que ser globales. ¿Por qué globales? Porque tenemos más ventajas de obtener beneficios para nuestro país y por lo tanto mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La experiencia, por ejemplo, hay experiencias de las Naciones Unidas a través de la OCDE, ¿no?,
Hay experiencias básicamente en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en la época del 70, del 80 había una privatización, en nuestro país también hubo privatización, lamentablemente mal llevada, ¿no? Con la consecuencia que muchas empresas públicas fueron básicamente rematadas, ¿no? Por ejemplo, Telefónica ahorita, que son los españoles, le dimos un precio muy cómodo y ellos hicieron el negocio, ¿no? Un gran negocio para ellos. En el 90 había unos cambios de evaluación de rendimiento, ¿no? La orientación al cliente, la simplificación de trámites, los premios. Fíjense que van mejorando la situación, ¿no? En general América Latina. Ya hay una cuestión de modernización, ciudadano al cliente, la calidad, ¿no? Entonces el proceso de modernización del Estado busca mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático descentralizado, ¿no? ¿Ok? Finalidades: la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. O sea, un Estado eficiente da mejor atención a la ciudadanía, ¿no? Y prioriza los recursos públicos. Porque una, ¿no?, tendencia importante en la economía, ¿no?, es que los recursos son escasos. Y por lo tanto, entonces tenemos que priorizarlos. ¿Ok? Porque imagínense que nosotros gastemos por gastemos. O sea, vamos a tener déficits y al final, al tener mucho déficit, vamos a ser un país pobre siempre, ¿no? Pues eso es básicamente lo que se pretende mejorar. Entonces, hay un modelo, por ejemplo, de referencia de la creación del valor, ¿no? Hay que crear valor público, entendiéndose que hay que mejorar los procesos, hay que ser más productivos, ¿no?, para la búsqueda de mejoras en el funcionamiento de la entidad del Estado para hacer mejores servicios ciudadanos, ¿no? O sea, yo quiero dar mayor valor público. ¿Cómo lo doy? Mejorando mis procesos, ¿no? Para ser más productivos. No producir por producir, sino producir con los menores recursos posibles, ¿no? Con menor gasto, con mejores productos, con menores tiempos, entre otros, ¿no? Objetivos del proceso de modernización del Estado, ¿no? Está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Por eso exactamente modernización. O sea, todo, imagínense que un país no esté al servicio de la ciudadanía de sus entidades públicas. O sea, al final no cumple con su misión. Una entidad pública, digamos un hospital, su misión es dotar de una calidad en salud pública al ciudadano. Un colegio, dotar de, digamos, de una adecuada enseñanza, ¿no?, información a los niños, jóvenes, adolescentes. Si no lo hacen, entonces por gusto está el Estado. Con canales efectivos de participación ciudadana, es decir, que los mismos ciudadanos determinen sus necesidades, no que el Estado diga, oye, necesitamos poner hospital, pero ¿qué tal si el hospital no va a servir? No, porque imagínense que yo voy a poner un hospital donde hay 1.000 personas, un hospital, digamos, para 5.000 personas, por las puras. Mejor hago un centro de salud para 1.000 personas, donde van a ir las 1.000 personas. Por eso que la ciudadanía es importante su participación, ¿no? Descentralizado y desconcentrado. Es decir, como hemos dicho, por ejemplo, hay regiones y municipalidades donde hay, por ejemplo, el presupuesto participativo, ¿no? Y es una herramienta vital para que la misma ciudadanía pueda priorizar dónde se va a ejecutar el presupuesto. Transparente su gestión, importante la transparencia, ¿no? No como el Congreso, que a veces no quiere ser transparente, y ese es básicamente un problema. Imagínense que el modelo que debemos seguir no es transparente, entonces todas las entidades públicas tienen que ser transparentes en su información, en sus gastos, en su actuación. Con servidores públicos calificados y debidamente remunerados también hay. Básicamente se trata, a través de la ley, ¿no?, del servicio civil, tratar de, digamos, resolver este caso, pero ese es un problema global. Entonces tenemos varios estamentos, ¿no?, digamos, de contratación pública, ¿no? Está la 728, la 276, el CAX. Imagínense cómo nosotros vamos a alinearlos, es todo un problema. Y fiscalmente equilibrado, entendiendo que, digamos, los recursos obtenidos por los ingresos públicos sean ejecutados en proyectos
en programas presupuestales sostenibles, ¿no? Que tengan gran impacto. Aquí vemos nosotros los puntos, digamos, del caso peruano, ¿no? A nivel de acuerdo nacional, ¿no? Y a nivel de mandato legal, y a nivel indicativo, por ejemplo, para ver en relación a la ley de base de descentralización, o sea, cómo realmente se está dando. Entonces, se definió entonces que es necesario descentralizar nuestro país, ¿no? Porque si lo centralizamos, la única que se va a beneficiar es Lima, pero las regiones, ¿no?, van a tener problemas de pobreza. Pero no solamente las regiones, en el mediano y largo plazo, si la región está mal, ¿no?, todos esos que están en las regiones van a irse a Lima. Y al final Lima va a crecer en número y también va a tener, digamos, falencias en términos sociales, en términos económicos, ¿no? Entonces va a haber, digamos, problemas. Igual que en Venezuela, por ejemplo. Si llevas un mal gobierno en Venezuela, ¿no?, entonces, ¿qué hacen los venezolanos? O sea, por motivos económicos, por motivos de seguridad sociales, entre otros, van a tener que irse a otros países, pues, para mejorar su calidad de vida. Igual, por eso que se determinó dentro de los países, y felizmente se hizo, que es importante la descentralización, ¿no? Entonces, la modernización se creó mediante, o el Sistema Nacional de Modernización de Perú, se creó mediante la ley número 27658, ¿no? Se declara justamente el Estado en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y a servicio ciudadano. ¿Por qué? Porque antes no era así, ¿no? Entonces, por eso que felizmente se enfatizó en este caso. El proceso de modernización de la gestión del Estado es básicamente, en este esquema vamos a ver, ¿no? Aquí hay demandas ciudadanas, ¿no? Y el Estado tiene entidades públicas, dependencias, etcétera, que tienen que aplicar el proceso de modernización para mejorar la gestión pública, ¿no? Entonces, esa gestión pública mejora los niveles de eficiencia en la población, ¿no? Y digamos, las demandas, las brechas que se denominan, digamos, entre lo que se está dando y la intervención del Estado en la brecha, entonces son positivas, y al final se trata, digamos, de que estas brechas vayan, digamos, reduciéndose. Es decir, digamos, si no hay buena educación, ¿no?, entonces hay que aplicar la modernización de la gestión del Estado para mejorar eso, ¿no? Dotar de mayores colegios, de mejores profesores, mejor equipamiento, y por lo tanto entonces lo que no existía, de repente no al 100%, pero paulatinamente un porcentaje que al final tienda, digamos, a que se satisfaga plenamente la necesidad, ¿no? La finalidad de toda la modernización, del proceso de modernización, es obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, ¿no?, para lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Acuérdense que nuestros recursos públicos, somos un país pobre, somos, digamos, limitados en justamente entender esos recursos, ¿no? La gestión pública es un conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines, ¿no? Objetivos y metas a través de la gestión de políticas, recursos y programas. Es lo que nosotros tenemos que aplicar, los que estamos trabajando dentro del sector público. La organización política de la República, ¿no? Un territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias, distritos, ¿no? En general, ya hemos visto y lo estamos viendo, por ejemplo, acá, los niveles de gobierno: nacional es el país, el Perú; regional, las distintas regiones; y local, las distintas provincias, municipalidades provinciales, distritales, centros poblados, entre otros, ¿no? Entonces, se busca la descentralización como una reforma, ¿no?, del sector público, ¿no? Entonces, entonces se busca este esquema de descentralización para una forma de organización democrática, ¿no?, permanente,
Es importante notar eso. La estructura de la organización y funciones de los gobiernos regionales son importantes y trascendentes dentro de un país, digamos, que busca que sus recursos puedan ser distribuidos de manera equitativa de acuerdo a la priorización. Los gobiernos regionales tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional, integral, sostenible, promoviendo la inversión pública, ¿no? Son gobiernos básicamente enfocados en los antiguos departamentos que eran en los países, ¿no? Mejor se dijo, no, hay que hacer un gobierno regional, ¿no? Que sea más organizado y que tenga más facultades para poder justamente financiar sus distintos proyectos, programas, ¿no? La organización de los gobiernos regionales, por ejemplo, la estructura orgánica, es consejo regional, hay una presidencia y un consejo de coordinación regional. Entonces, el consejo regional es el órgano normativo y fiscalizador, ¿no? La presidencia regional es el órgano ejecutivo, ¿no? Básicamente, como un medio de toma de decisiones más eficiente, no esperando que el presidente de la República o cualquier ministro lo tome, sino ya un presidente regional que esté básicamente dentro o afincado en una localidad determinada. Los gobiernos locales, ahí tenemos por ejemplo, ¿no?, los gobiernos municipales, provinciales y distritales, ¿no? Después, el órgano del gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en los gobiernos de las provinciales distritales, tienen un régimen especial también las municipalidades de frontera, metropolitana de Lima, las cerradas conforme, las creadas conforme a ley, los de centro poblados. O sea, nosotros tenemos un total de alrededor de 1.800 municipalidades en todo nuestro país, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia jurisdicción, ¿no? Acá tenemos básicamente los números, ¿no? Entonces, todos tienen que tener autonomía del gobierno. ¿Por qué autonomía? Porque tienen que tener autonomía en la ejecución de su gasto, autonomía en la priorización de sus proyectos, en su toma de decisiones. Hay una autonomía política, una autonomía administrativa, una autonomía económica, ¿no? Imagínense. Eso es importante porque justamente las decisiones se tienen que tomar en el corto plazo y dentro de una realidad que mucho más conocen la gente que vive en cada región o cada localidad, ¿no? Entonces el Estado, digamos, nacional tiene regiones y cada región también tiene sus propias normatividades, ¿no? Acá tenemos también básicamente varias normativas que explican, ¿no? Entonces, lo que tiene que sirve de marco legal para que las regiones puedan justamente empoderarse, ¿no? Entonces, toda la administración pública tiene su marco legal, ¿no? Por eso vemos, la administración pública se relaciona con los ciudadanos de modo normativo, de modo formal y de modo informal, ¿no? A través de sus normas y reglamentos, de sus procedimientos administrativos, sus orientaciones y consultas, toda una gama de tipos justamente de intervención pública, ¿no? Cuando hablamos de eficacia y eficiencia, es importante estos temas para poder determinar si el Estado cumple justamente con su misión, ¿no? La eficiencia, utilizar menores recursos para cumplir con las metas. La eficacia, justamente el cumplimiento de metas. También tiene que verse el término de competencias y funciones, o sea, de acuerdo al sector en que converge cada entidad pública, gobierno regional o local. También competencias exclusivas para ciertas entidades y competencias compartidas también. Hay competencias delegables, ¿no?, de acuerdo al mandato legal, ¿no? Hay un simbiosis justamente entre estas, digamos, exclusividades, ¿no?, entre las funciones específicas y las exclusivas,
¿no?, de las municipalidades. El sistema de organización justamente tiene que ser, digamos, con una estructura flexible, ¿no?, para que pueda lograr una modernización acorde, ¿no?, con la realidad actual. Tiene que tener una misión, visión y objetivos, importantísimo, ¿no? La descentralización básicamente es una forma de organización democrática importante para lograr modernización. Como Estados Unidos, por ejemplo, aplica digamos, un Estado federal en que incluso cada Estado, ¿no?, toma sus propias decisiones en términos de economía, en términos de política, en términos normativos, entre otros. Aquí hay una serie de preguntas, pero vamos a ver que en los últimos 10 años el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico de la región, porque no estamos bien, ¿no?, pero aunque ahorita estamos, digamos, en un proceso, digamos, de equilibrar justamente fuerzas en términos de economía. Entonces, digamos, tenemos indicadores económicos positivos, pero tenemos que seguir más adelante para poder obtener justamente todos los beneficios que urge tener como un país en vía de desarrollo para lograr el bienestar de nuestros ciudadanos. Bueno, hasta aquí quedamos y seguimos más adelante.